Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Más precisamente, los Estados Unidos contra Billie Holiday, película del año 2021, de la cual ya estoy realizando un dibujo y ya me está Un gran dibujo. quedando... Sí, pero también me está quedando chueco, así que vamos a resolver esto un poquito y vamos a contar de que se trata un poco de la historia, bastante enfocada, ¿no? De la cantante Billie Holiday, una cantante de jazz, si no me equivoco, deberíamos decirlo. Nunca quedó muy claro. Solo sé que no cantaba gospel, Ok, bueno, una porque en algún cantante, momento dijo que podría cantar gospel. ok, una cantante de jazz muy conocida, muy famosa por su voz, no tiene muchos éxitos y demás, una gran cantante afroamericana, o de descendencia afroamericana. Uy, ahora la verdad que no sé cómo decirlo, me pierdes un poquito, pero bueno, detalles, ¿no? Eh, Vemos básicamente lo tortuoso de su vida o su ascenso por la fama, porque bueno, ¿no? Esto transcurre, los momentos que llevan a lo que veremos después de su muerte son en la época de los 40 50 si no me equivoco, Sí, o 30-40 diría yo. 30 o 40, ok. No, ¿querés buscar particularmente la fecha de muerte de ella? Si no, Sí, ya te digo. nos da un poquito de Bien, contexto. dale. Mientras podés hablar. No, no, sí, 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 obviamente. Entonces vamos viendo lo tortuoso que es su ascenso por la fama, porque bueno, ella también se ve atrapada en una fuerte adicción a las drogas y constantemente involucrada en relaciones abusivas con hombres que usualmente se aprovechan de su talento. No, Ella muere en el año 59. ok, perfecto. A sus 44 años, decía la película. No recuerdo ahora exactamente ese número, pero está bien. Sí, 44, exactamente, 44 años. era una persona muy joven. Ujú, y lo era. Este, y bueno, vamos a ir conociendo todo lo que le pasa a ella, las cosas que llevan a que particularmente obviamente el gobierno de los Estados Unidos, como ha hecho con tantas personas negras, los tome como un elemento eh, de peligro hacia el Estado. eh, y Y la yo edición, no, sí. no diría negros, sino que tengan un discurso que puede llegar a ser tomado por minorías. Persiguieron a mucha gente por comunista, persiguieron a mucha gente, en este caso, por una canción que hablaba en contra de los linchamientos a los negros. Creo que más allá de la raza de la persona que cante, lo que importa era el mensaje que bajaba. Sí, entiendo lo que decís, pero particularmente estamos hablando de una época en la que aún existían Sí. leyes que permitían cosas como los linchamientos, ¿no? O sea, cosas que hacen que no sean... Ujú. eh, Claro, lo que yo voy es que la misma película decía, a ella todo el tiempo le decían, ¿por qué no sos como tal otro? ¿Por qué no sos como tal otro? Y esos otros quizás también eran de origen afroamericano, pero como no se metían en nada, no hacían lío, el establishment, digamos, los apoyaba. sí, pero los apoyaba dentro de un mismo papel que era el de, digamos, básicamente esclavos o ciudadanos de Sí, segunda clase. tal cual, sí, O tal sea, cual. es larga la historia de la lucha, ¿no? En aquellas Sí, épocas y hasta hoy aún de, por los derechos, ¿no? De las personas negras y bueno, ujú, también de otros grupos marginales, ¿no? O sea, los tal pobres, cual. los gays, eh, otro tipo de inmigrantes o nativos, o sea, ¿no? Obviamente Ujú. las personas nativas de la zona de Norteamérica que tanto se han visto despojadas, es así, hay un montón de cosas que se pueden tomar acá, pero también hay un gran componente de lo que es la lucha para prevenir la libertad de las personas negras, porque bueno, justamente no eran el grueso de lo que era llamado eh, los esclavos. Porque Definitivamente. también pasó, por ejemplo, con las personas asiáticas o más particularmente chinas en Estados Unidos que se utilizaban también en condiciones de esclavitud para construir eh, los rieles de los ferrocarriles y demás. O sea, Ujú. hay mucho ahí para desentrañar y bueno, ya nos estamos yendo a lo que sería una introducción, Definitivamente, una simple sí. introducción. Vemos el esfuerzo de los Estados Unidos en acallarla, considerándola peligrosa por, bueno, subversiva, básicamente sería la excusa, Ujú. ¿no? Una Sí, persona es que la palabra. le da voz a quienes se pueden quejar o tienen algo para quejarse. Y bueno,
Bueno, sí, y Vamos, sí. el flanco, perdón, el flanco que utilizan como para no decir que la están acallando por su mensaje o por su origen es justamente esta adicción a las drogas. Entonces, la única persona la única droga problemática es la que consume alguien que ya es problemático por su discurso. No sé si se entiende. Ujú, sí, Bueno, definitivamente. cierro con que es una película del 2021, dirigida por Lee Daniels y basada en un libro de Shona Hari. Ok, muy bien. Dale vos si querés con cinematografía. Bueno, perfecto. Em, a veces me cuesta un poco describir la cinematografía de aquellas películas en las que menos encuentro yo elementos descriptivos. Esta me parece que es una película que va dentro de todo trabajando en lo que son los elementos de época muy bien, ¿no? O sea, es todo bastante creíble, pero tampoco es realmente que utiliza elementos con los que tenga que, digamos, disfrazar demasiado el paisaje, ¿no? Mucho de lo que vemos son bares, algún camino, una plaza, entonces es como que es más fácil por ahí disfrazar los elementos fuera de época. Pero de donde está visto me parece que está bien representado, me parece que la persona que eligieron también, ¿no? Para la actriz que eligieron para representarla a Billie Holiday, me parece que trabaja muy bien en su papel. Y digamos, en esto de lo que son la apariencia física, me parece que está muy bien lograda. Eh, pero después también me parece que la cinematografía en particular incluye algunos elementos que me resultan un poco negativos. Sí, como que tienen una tendencia por momentos de agarrar y empezar a mostrarte todo como si fuese un film viejo, ¿no? Te empiezan a mostrar ese granulado y las rayas van hacia el blanco y negro, en vez de esto es una película completamente o mayormente a color. Y por ejemplo, estos son momentos que en los que no entendí esa necesidad, digamos, de esos filtros siendo utilizados en la película. No, no pensé que lograran comunicar nada, entonces me parecía que había algunos desaciertos ahí, pero que ponele que dentro de todo eran menores, ¿no? Es una película en la que yo no termino convencido de ninguna manera. No termino, mejor dicho, perdón. No termino enamorado con la película por sus conceptos visuales, ¿no? El sonido me encanta Claro. porque, bueno, me parece que obviamente ya tenemos un gran material que es la potente voz de Billie Holiday y demás. Entonces, y bueno, un estilo de música que a mí me gusta, entonces es como que tampoco tengo mucho para perder ahí. Ya venía sabiendo que me iba a gustar porque de nuevo yo ya conocía a Billie Holiday, disfrutaba de su música. Eh, y bueno, no hubo mucho ahí para explorar o para decir, o bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, qué aciertos y desaciertos. Me parece que se hizo bien, ¿no? Estuvo bien trabajado y demás, pero no fue una cinemática que me haya volado en ningún momento de la cabeza y que inclusive tuvo sus problemitas. Así Bien. que voy a ir a vos. Pero Sí. cuando decís sus problemitas, ¿querés desarrollarlo? Lo que mencioné, de estos elementos de filtro que utilizaban para hacerlo Bien, sí. semejante a las películas en blanco y negro, al fin en blanco y negro, que me parecía innecesario porque, bueno, qué sé yo, no estaba agregando, era como decía, bueno, Sí, tal mirá, cual. mirá, mirá qué loco cómo estamos haciendo esto, cómo lo estamos llevando Tal cual. al cine en blanco y negro y no tenía ninguna significancia para la historia o lo que estuviese pasando. Sí, También tengo coincido. que decir que esto es, si bien es narrativo, le hace, deberíamos introducirlo en el guión. También me molesta desde el punto de vista visual, que era que toda la película está dentro o está enfrascada en la trama de que esto está siendo parte de una entrevista en la que la misma Holiday cuenta su vida, ¿no? A un entrevistador. Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo hace Billie Holiday para narrar su muerte? Sí, aparte no, porque las pocas veces que vuelve al narrador, ella como que ni habla, ¿viste? Mira para otro lado, deja que hable el otro, como que es rara esa ida y vuelta con con un supuesto presente previo a su muerte, es como no está muy sólido, no está Sí, del por, todo cerradito. porque además en los momentos en los que la vemos, o sea, en los momentos finales de la película, ella ya está muy consumida por las drogas. Entonces Ujú. tiene que haber sido bastante antes. De hecho, ya para Claro, la mitad de la película, o sea, ya la vemos a ella que está claramente con muchos problemas con su adicción. Entonces tiene que ser mucho antes de, diría que la mayoría de los eventos de la película. Entonces, sí, de hecho, y ya cerrando esta parte, porque ya se va mucho de cinematografía, a ella le acompaña uno de sus músicos a esa entrevista y el tipo está completamente diferente de como lo vemos en en el pasado, ¿no? sí, de hecho En la aparece. vida de Holiday. Y uno piensa, o yo por lo menos pensaba, che, ¿y cuándo habrá hecho esta metamorfosis este chico? Porque no parece la misma persona. Claro, o sea, Y se lo nunca la había hace, avejantado y demás. claro. Y de Y hecho, en un nunca lo momento hace. desaparece de la película. Exacto. Pasa de lo que era a desaparecer y después aparece acá, pero no tiene mucho sentido. Sí, así que bueno. Bueno, Pero lo que pasa es que no te genera una disonancia también en lo que es el aspecto visual de la película, porque de repente estamos no en escenas, hacemos un corte y caemos en esto, con un entrevistador que nunca se introduce en la película y para nosotros no tiene mucha significancia, entonces es como que te generan choques a vos visuales que
Bueno, está bien, qué sé yo, pero no. Sí, 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 puedo coincidir. Pero bueno, no, eso sería. Y a ver, voy a vos. Para que bueno. Dale, A ver, largo yo. viste que, de nuevo, cuando a mí algo me llama mucho la atención, yo agarro y tiro y tiro y tiro en cinematografía. Cuando para mí pasan Sí, sin pena sí, ni gloria, después, bueno, ya está. exacto. Y me suele pasar lo mismo. Pero bueno, yo por respeto a lo que nos están mirando trato de decir algo, no como vos. Excelente. Sí, váyanse toda la. A mí la imagen me pareció muy buena. Hubo momentos, me refiero a la calidad, hubo momentos en los que jugaban con filtros, esto que decías vos, para que parezca más a imágenes de época o tipo documental o imágenes que se pudieron haber recogido en aquel momento. En general me gustó que hicieran eso. eh, Perdón, en general no me gustó que hicieran eso, porque esto que me pasa de recordar que estoy sentado mirando una película, ¿no? Digo, con el último hilo de voz que tengo. Cuando veía eso, como que me acordaba que estaba viendo una película, una producción. O sea, me dificultaba meterme en la historia. Lo que sí me gustó, y eso lo quiero marcar, algo muy chiquito, dentro de este recurso que usaban, eran las transiciones entre una imagen de una calidad actual y el filtro. Como que era muy fluido. Lo sentí muy natural ese pasaje, esa transición, si querés. Me sacaba de la historia, obvio, pero me generaba una cierta belleza ver ese cambio, como una armonía. O sea, estoy en desacuerdo con la elección, pero me gustó la transición de una cosa a la otra. Después, en cuanto a imagen, no tengo mucho que decir. El enfoque, esto que tanto me gusta marcar, del movimiento de cámaras y eso, lo sentí totalmente formulaico y siendo una película con un ritmo tan particular, siento que fue una oportunidad desperdiciada, porque, porque creo que pudieron haber hecho mucho más, que tenía mucho más jugo esto para hacer. Esto que hablamos mucho, de que cuando la historia es tan fuerte, a veces está bueno ofrecerle algo extra desde la cinematografía para volverla aún más poderosa, y hemos marcado historias donde sí lo hacen. Bueno, acá simplemente lo fuerte que es la historia, ya lo veremos en guión, este, quedó muy a la vanguardia y muy poco acompañada, por lo menos por la cinematografía. Hubo una escena que quiero marcar que me pareció maravillosa, y por eso la quiero destacar. Es la escena donde ella se droga por primera vez con el agente federal, Mm. que la sigue por todos lados en medio de una gira. Entonces la vemos a Billy en el burdel de su madre, después viendo un linchamiento en un campo. Habrán sido 4 o 5 minutos que fueron, a mi criterio, excelente. Estábamos nosotros tan mareados como este chico policía y no entendíamos si era real, si era sueño, si era efecto lisérgico de la droga. Estaba Billy es, desnudándose, desnudando todas sus inseguridades, todos sus miedos. En esa escena uno la puede entender un poco a ella, toda su nostalgia, va, todo lo rota que estaba, ¿no? Creo que a mí por lo menos me bastó con esos 4 o 5 minutos para entender un montón de cosas de ella y hicieron que la película me resultara mucho mejor. Y de nuevo, fueron 4 o 5 minutos excelentes. Y también lo auditivo y el enfoque, porque hicieron un par de planos secuencias, ayudó. Entonces, como que la cinematografía en esa escena se puso las pilas. Después, así como destaco esto por lo positivo, tengo bastante que destacar por lo negativo, como cuando ella da un recital y en lugar de ver el recital, vemos imágenes hiper ralentizadas de ella jugueteando con sus músicos, de ella sonriendo con el público, imágenes que aparecen y desaparecen mientras de fondo suena una musiquita alegre, tipo piano. eh, Incluso las imágenes tienen un efecto de transición que puedo usar yo cuando edito los videos que hacemos nosotros, que se van desapareciendo y aparece la otra arriba, como que lo sentí totalmente atemporal a esa parte cuando un recital hubiera sido hiper disfrutable de esta chica. Un par de canciones suyas. Eh, bueno, eso me pareció, lo odié, la verdad que lo odié, porque es lo que venía a buscar y no solo no me lo dieron, sino que me lo taparon con una cosa que a mí me pareció detestable. Eh, Más allá de que a ella se la percibía feliz arriba del escenario, eso uno lo entendía, que ella arriba del escenario era feliz. Todo ese editado me pareció detestable. Y bueno, al final también mostraron algunos datos históricos, esta típica qué pasó con ella, qué pasó con el agente federal, etcétera, etcétera, etcétera. Y una musiquita arriba con fotos de los personajes reales. Todo eso siempre a mí me parece feo. Siempre quiero que me expliquen todo eso mismo de otra manera. Nunca con letras y con música y fotos reales. Eso a mí me saca. No sé por qué. Tema sonido y música, tengo que decir que estuvo excelente. En esa escena que yo destaqué, el flash de la heroína, ahí sí sentí una atmósfera totalmente especial. Me sentí por momentos en el mismo mambo que los personajes y me pareció Ujú. único. Pero por desgracia, en el resto de la película no me pasó. Todo me pareció bastante plástico. Eh,
Sí reconozco que con el correr de la película me fui amigando con los códigos que se manejaban y pude creer que la actriz realmente era la que cantaba. Porque al principio me recostaba, al principio como que notaba demasiado el playback. Después con el correr de la película me gustó mucho. Y me gustó en parte porque hicieron bastantes veces que ella canturreara afuera de escena, o sea, sin apretar play al CD, ¿no? Sino poniéndola a ella cantando la melodía. Y eso me ayudaba muchísimo, como que estaba ensayando, estaba componiendo algo. Eso me ayudaba muchísimo a creerme que era ella la que después cantaba. Y bueno, lo que decía antes, este tipo de historias tan pesadas por sí mismas, ya la historia, eh, uno espera que la cinematografía le encuentre una vuelta de tuerca para que además de ver esto por lo que hizo Billie Holiday, o sea, uno abre esta película por lo que es, por la historia de Billie Holiday, pero después esta película, este tipo de películas me gustaría que te dejen algo más, una experiencia, también recordable desde lo cinematográfico, no solo desde la, desde la historia, que es lo que uno venía a buscar. Y bueno, en ese sentido solamente me quedo con lo que ya destaqué de este Flash, que a mí me gustó tanto. Y te paso si quieres las actuaciones. Bueno, muy bien. Yo creo que nuestra actriz principal, la cual desconozco el nombre, excelente, ¿no? Yo siempre Ya te digo. los nombres de estas personas, muchos problemas, a menos que ya les identifique de antemano. Eh, Creo que se sintió muy bien el trabajo que hizo, se sintió muy identificado completamente. Realmente me... Andra Day. Andrade. Bueno, entonces su trabajo fue, yo diría que muy prolijo en general, se la vio, ¿no? Con muchas emociones muy diferentes a lo largo de toda la historia de ella, obviamente con mucho dolor subyacente. Por ejemplo, puedo destacar la escena en la que ella se enoja con el botones que le impide subir al ascensor de la gente de bien, la gente blanca. Y ahí podemos ver cómo se va quebrando hasta que finalmente le tira el pucho al chabón y se va toda enojada. Y me parece que están. Esas son escenas en las que están muy bien trabajadas. Cuando lo vemos a ella completamente consumida, o sea, es una mezcla, ¿no?, de maquillaje, pero también la actuación corporal me parece que da a entender lo cansada que está ella, ¿no?, las pocas energías que tiene para lidiar con todo lo que está pasando, y aún así resistirse, eh, bueno, al ímpetu de la policía de estar pisoteándola. Así que creo que realmente destaca. Pero mi problema también después viene con el resto de los participantes de la película, los demás personajes principales y secundarios, que realmente siento que no tuvieron mucho que ir a hacer. De hecho, por ejemplo, en el caso de la gente del FBI, el cual se enamora de ella, la acompaña y demás, yo sentí que la mayoría de las veces lo único que hacía era estar ahí sonriendo o neutro. Eh, en los momentos que se enojaba es como que tiraba un par de cosas y después ya está, y no sentí demasiado de la actuación de esta persona. Me parece una pena porque me parece que había todo un cast variopinto de la película, pero también sufren del poco espacio que les dieron y no llegamos a ver demasiado de ellos y demás. Sabemos que cómo se enojan con ella en un momento que desaparecen y después, el último, nos entramos a un personaje, por ejemplo, que eh, se murió y su pareja no quiere que Billy vaya al, eh, al funeral y cosas por el estilo, ¿no? O sea, son personajes que apenas si los construyen, vemos algunos retazos de cosas que los hacen ser quienes son. También, ¿no?, esta persona que se empilchaba bastante, que era esta persona amiga de Billy, que era quien después le vemos que la acompaña en la susodicha entrevista que está dando todo el marco narrativo de la película. Sí, lo decís con odio, pero sí. Sí, lo digo con mucho odio, ese marco narrativo. Que lo vemos, ¿no?, también desaparecer. O sea, era uno de los personajes por ahí más interesantes en cuanto que prestaba mucho, como que se notaba que constantemente estaba presentándose como un elemento de choque con lo que eran la mayoría de las personas heterosexuales. O Ujú. inclusive sí, ¿no? Porque tenía mucho de un toque femenino, se presentaba de una manera femenina. Eh, entonces me parece que había bastante ahí. Me parece que había un juego y muchas veces también, por ejemplo, tuvo como una conexión entre Billy y otras personas, como en el caso de la gente del FBI y demás. O sea, me parece que hubo cosas ahí para tomar y seguir expandiendo y trabajando. Pero cuando tenés una película en la que venís, tenés personajes secundarios acá y allá y los vas conociendo, no vas un poco entendiendo cómo se relacionan a Billy y de repente desaparecen de la película y no te deja mucho que hacer. O sea, es como que no tenés mucho para vos para involucrarte o tomar de esos personajes y de repente desaparecen y sufren, ¿no?, la actuación que hayan podido dar o lo que hayan podido poner en escena, puesto, en puesto la cosa. Me cuesta pensar hoy, excelente. ¿Estás Eh, dibujando?
No, 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 disculpa, me Ah, colgué ok, porque ok. estaba pensando. No, 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 yo porque me da miedo que se haya colgado No, no, entendible. mi cosa. Pero no, no es que te apure. No, 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 está bien. Pero sí, me colgué con todo esto. No, eso sería, digamos, básicamente mi punto de vista ante esta situación. Me parece que había espacio para un buen trabajo. Definitivamente la actriz quiso ser la señorita Day, ¿puede ser que haya dicho? Sí, Day, Andra Day. Andra Day. Definitivamente hizo un buen trabajo. Me gustó ver a la actriz, que también es la actriz de Russian Doll, una gran serie si no la han visto, o al menos No a la mi vi. parecer. Me parece una gran actriz, labura muy bien, muy interesante. Este, pero ¿Andra no, Day o otra actriz? no, no, la actriz que hace de La mujer. la chica pelirroja, que es amiga de ella, Ajá. Ah, ok, ok. que es la que está en la escena con el que están yendo al hotel de ella y es cuando la frena el, Exacto. el Sí, sí. botones. Bueno, esa también me parece que es una gran actriz, pero la vimos un par de veces y realmente no fue relevante. Es como que la pusieron porque era conocida hace poco ha tenido, ¿no? Bastante. Ponerle que en los últimos años. Rosie Doll ya salió hace un par de años, ¿no? Bueno, no es una persona con revuelo, con peso en las películas y demás, y es como que aparece para poner de esa relevancia, ¿no? Ujú. Su poder de estrella, ¿no? De llamar la atención y no se explora demasiado con esto. Entonces es como que tenés mucho talento, pero no fue particularmente explotado para bien, ¿no? Utilizado al mayor de su potencial. Voy a vos. Bien, mientras te doy un dato que acabo de leer en Wikipedia. Andra Day, la actriz de Holiday, Billie Holiday, a los 12 años comenzó a interesarse en el jazz y en particular en la vocalista Billie Holiday, así que es como fanática suya. Este, y es cantante, tiene varios discos, así que no solo es actriz. Mira, interesante. Ok, actuaciones. Me parece que fueron lo mejor de toda la producción, por por lo sólido, digamos, y habla más mal de lo otro que bien de ellos, aclaro antes de que me saltes al hueso. No dije nada. Em, bueno, lo que ya mencioné en cinematografía, lo que ya mencioné en guión, estas actuaciones a mí me convencieron. Creo que estuvieron siempre bien plantadas, siempre sólidas, no dejaron hilos sueltos por todos lados, o al menos si los dejaron, yo creo que no fue culpa de los actores, ni de la dirección de actores, sino más bien de lo que buscaban la producción en sí. Entonces, creo que hicieron lo que les pidieron y no, y estoy a favor de eso. Si querés un lunar, creo que a veces se iban a un registro hasta diría cómico. Por ejemplo, un par de veces la personaje amiga de Billie Holiday que era obesa y tenía un parche en el ojo, que Ujú, después termina llorando en el banco. sí. Creo que un par Rose. de veces hizo, bueno, Rose, creo que un par de veces hizo un par de salidas tipo de remates de sitcom, que a mí, por lo menos por el registro que yo prefería en la película, siempre me quedaban como desacertados. Pero bueno, es de nuevo un lunar. Eh, Habrán sido uno o dos momentos boludos, no digo que siempre hizo eso. Por lo menos yo notaba en Andra Day, la actriz que ya dijimos, de Billie Holiday, que, que ella iba sufriendo todo lo que sufrió el personaje que interpretó, ¿no? En su rostro, como decías vos, en su cuerpo, cuando estaba más flacucha, más Demacrada. decaída, demacrada, esa es la palabra. Este, Después quizás también cuando estaba más enérgica, más entusiasmada con algún nuevo proyecto que le ofrecían, o sea, como que le ponía el alma a sus canciones cuando había que ir a girar por Estados Unidos porque no podían tocar en Nueva York, o no sé si ese era el caso, pero yo a ella le creí, todo lo que le iba pasando, creo que la rompió. Em, bueno, lo que decía, la noté fuerte cuando actuaba de fuerte, débil cuando actuaba de débil, quebrada cuando estaba quebrada, alegre cuando estaba alegre y recontraída cuando estaba recontraída, flasheando. Me parece que estuvo muy cómoda en todos los registros, y me parece que hizo que todos los dolores, lo que decía yo hoy, todos los dolores de Billie Holiday los palpé en esa actriz. No creo que haya actuado, sino que los representó. Y yo por lo menos le creí todo. Y claro, estamos hablando de un personaje con un arco muy amplio de emociones, quizás en segundos se iba de la alegría a, a una tristeza profunda, porque era un personaje que después nos enteramos que estaba totalmente quebrado por dentro, desde siempre. Entonces, las alegrías más grandes terminaban siendo eh, un poco ambivalentes, ¿no? Porque al mismo tiempo ella misma abría los ojos y en los ojos les veías dolor, más allá de que se esté riendo de algo. Entonces,
De nuevo, creo que cuando el personaje que estás interpretando te da tanto rango para jugar bien es muy difícil. Y creo que, de nuevo, en todos los frentes que estuvo, cumplió. Y cumplió con creces. Así que yo estoy a favor de ella. Después, un enorme paso atrás, todos los otros personajes. eh, Ojo, creo que estaban comprometidos con todo lo que estaban interpretando. También les noté algún dolor en algún momento, la traición, y la misma persona que estaba traicionando por ahí estaba también con con algún pensamiento por dentro, como de no estar seguro de lo que estaba haciendo. Noté muchas cosas, pero bueno, de nuevo, un paso atrás de la protagonista que me parece que fue muy superior. Este, y por último, mencionar como un problema quizás, pero de nuevo, en mi opinión, más de guión que del actor, el personaje que hizo del federal, el comisionado Aslinger, no me gustó. Y creo que ya me pasó esto en la película de Chicago, no, en la otra, en Jesús y el Mesías, Judas y el Mesías Negro. Lo sentí plástico al personaje este del FBI. Y de nuevo, el típico personaje del FBI que es malo simplemente porque es malo y racista simplemente por ser racista, como que no digo que no existen hijos de puta como este, pero en una película donde algunos personajes me parecieron de verdad profundos, a este lo noté como bastante cuadrado. Eh, y te paso el guión. Bueno, Si querés contestar algo, pues. sí, obviamente. Gracias por permitirme hablar y dar mis No. opiniones. Acá podés hablar, podés hablar. Tenés un minuto para hablar y después empezar con el guión. Bueno, no, yo quiero decir que no estoy de acuerdo con esta, y tampoco lo estuve cuando lo mencionaste en Judas and the Black Messiah, porque eh, el racismo no necesita grandes componentes filosóficos para funcionar y ser lo que es, no simplemente querer aplastar a personas que tienen representan por ahí una pérdida monetaria, que es, digamos, las grandes razones por las que existen estas cosas, ¿no? De nuevo, no hay grandes filosofías detrás de todo esto, simplemente son excusas para que oprimir a personas que, bueno, van a interceder en tus intereses económicos o tu poder sobre un grupo poblacional. Eh, Así que yo no lo veo de esa manera, no creo que, de nuevo, no creo que necesiten mucha más explicación que realmente hicieron, porque también son cosas que sucedieron, ¿no? O sea, son... Ujú. Eh, porque además también me parece que es un poco la inversa del racismo, ¿no? Que tantas veces agarra y te estereotipa a un grupo y dice, estas personas hacen esto porque son X. Y bueno, no veo por qué no devolvérselo un poco a, ¿no?, todos estos grupos racistas que tanta destrucción han hecho y decir la verdad que son unos forros. Porque lo que hicieron eran forradas, ¿no? Tenían excusas completamente idiotas, ¿no? Que no tienen ningún sentido una vez que vos las examinás. Y así es la vida real. Así Ujú. son estas personas, así que bueno. No estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Eh, y bueno, no, fuera de eso no tengo más que agregar, ¿no? Porque bueno, terminamos con más o menos las mismas Está notas bien. sobre lo que fue la actuación. Así que sí, vamos al guión. Y tengo que decir que estoy conflictuado con el guión y decepcionado con el guión. Ujú. Por cosas, digamos, por ahí lo que ya empezamos a hablar en un momento, de cómo desaparecen los personajes, el marco narrativo y demás, ¿no? Todos estos elementos. La verdad que se sintió como que por momentos la historia se iba de las manos, ¿no? Por momentos quería profundizar en algunas cosas y en otras iba saltando, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, la relación entre las amistades de Billy Holiday, quienes les acompañan como músicos de su banda, ¿no? Y cosas por el estilo. Y que después desaparecen completamente de la película, no volvemos a ver más, no hay importancia, inclusive no Rose aparece en la escena final cuando ella ya está en el hospital, hecha mierda, la está interrogando el FBI, ya sabemos que no va a durar mucho más, y bueno, aparece Rose y como la mencionan ahí, bueno, y pregunta cómo está Bill y demás. Y no sé qué habrá pasado en la vida real entre estas personas, ¿no? Sí, efectivamente pasó, que produce ese distanciamiento, pero yo sé que en lo que es una película, la verdad que no me parece que funcione muy bien, ¿no? Que estés metiendo y sacando personajes y pretendas que el público se olvide y que después de repente en la última instancia le decís, che, mirá que está. Ay, se está preocupando por Billie Holiday. Y, ya no usa el parche y ahora tiene el pelo blanco. Ujú. Ok, O sea que pasó el tiempo. sí. Si este personaje tuvo una historia más interesante, ¿no querés contarme el personaje? ¿Qué carajo le Ujú. pasó? Por ejemplo, el músico ese que se peleó, Freddy creo que era el nombre que se pelea, es uno de los que ella abandona cuando se va con Creo que era una... Tex, Lex, Ponele. que es No, el que le avisan que murió. sí, el que le avisan que murió. Claro, de la nada. Este... ¿No? ¿De qué murió? ¿Qué le pasó? Te tira a los personajes, desaparece.
el personaje que la acompaña a ella, que es este personaje, ¿no? Se presentaba de una manera más femenina, en la manera que usaba una peluca, ¿no? Y constantemente estaba como chocando con los personajes por ahí, los pretendientes heterosexuales de ella, ¿no? Cosas Ujú. por el estilo. ¿Qué pasó? Que de repente aparece tan avejentado en la entrevista. ¿Por qué ella no se está presentando de esta manera? ¿Qué le llevó a tomar esta decisión cuando era una persona que claramente eh, iba muy al frente con sus... eh, no sé si con su sexualidad, con su identidad, como fuese, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Resulta como un cambio bastante grande para el personaje y nunca jamás entendemos en qué momento se dio ese cambio. Las escenas de la entrevista se está basado en algo real. Bueno, o sea, ¿cómo se dio todo esto? Porque también es una de las personas que Billie Holiday deja de lado y desaparece. Entonces todas estas conexiones a mí me terminan haciendo mucho ruido. Entendería que a vos también, pero bueno, ya nos contarás. Y me parece que es una pena, digamos, que terminen desarrollando estos personajes para después tirarlos de fondo. Eh, y después también andar trayéndolos, andar mostrando. O sea, es como que te genera más cuestiones, más cabos sin atar, que son Sí. innecesarios para lo que está contando la historia. O sea, no se podía sobrevivir sin todo esto y bueno, está generando por ahí problemas. No sé si tendrá que ver con algo que aclara el libro, como fuese, ¿no? Para la película no son buenos elementos, no están bien hechos. Y dejando esto de lado, que son, digamos, los elementos que utilizaron para construir el guión y demás, eh, quiero hablar de lo que me parece en sí la historia, ¿no? Cómo la desarrollaron en otros aspectos. La verdad que eh, me parece muy interesante toda la historia, obviamente, de Billie Holiday, ¿no? Con su insistencia o su lucha por cantar esta canción que habla, ¿no? De estos crímenes tan tremendos que eran eh, los ahorcamientos, ¿no? El Sí, cuelgue, linchamientos es la palabra. los linchamientos, ¿no? De estas personas y que se lo tomaba, ¿no? Como algo totalmente legal y como termina al final la película diciendo es algo que todavía se está luchando para terminar de revocar. No, o sea, cosas tremendas, muy difíciles de las cuales hablar y me parece que es muy interesante, ¿no? Lo que ella hizo con la música. Pero fuera de la música, la verdad que me parece que la película tiene un montón de tiempo muerto en el que nos va mostrando sus relaciones, por ejemplo, con el Kana, qué sé yo. No me resulta que sean súper interesantes verlos. Es como que el Kana está ahí, la intenta curar a Billie Holiday de sus traumas de la niñez, Ujú. del abuso que sufrió y cosas por el estilo. Y la verdad que bueno, no fue lo más interesante que podría haber habido en la película, en ese sentido. Eh, es como una pena, digamos, que hayamos recaído en esos elementos porque no quitan de los elementos que son por ahí más interesantes de la vida de Holiday y lo voy a decir que es lo que es la lucha, no el esfuerzo, no contra contra la discriminación y demás. ¿Por qué me resulta lo más interesante? Porque yo la conozco como cantante y demás, pero no tengo, digamos, ningún tipo de conexión. No entiendo que están contando la historia y demás. Pero me pasa con todas las biografías, ¿no? O sea, hay elementos que por ahí me parecen interesantes y ver desde las perspectivas de mucho de lo que pasa en estas personas, ¿no? Cuando su identidad se aleja de las normas establecidas de la sociedad en la que están, bueno, expresándose. Entonces, eso es súper interesante. Pero después vamos a otros elementos y ya me empiezan a perder, no me genera tanto interés, qué sé yo. Entiendo que vivió momentos muy difíciles y la lucha con las drogas es totalmente. Y está bueno darle visibilidad a estas personas porque, bueno, también no tantas historias hay sobre, o tantas biografías hay sobre a veces eh, cantantes. También no hay varias películas sobre cantantes latinos, ¿no? Personas latinas, qué sé yo, que han surgido en varias épocas, ¿no? Hay películas de los 90 sobre por ahí artistas latinos que sufrieron mucho, pero también, ¿no? Los demás artistas, lo que son los artistas más típicos yankees, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, entonces me parece entendible que uno quiera contar esta historia y darle un espacio, pero no por eso a mí se me va a hacer necesariamente interesante. Y particularmente cuando tenemos una protagonista que por momentos es muy desagradable. ¿Por qué? Porque la vemos a ella como básicamente explota a sus amigos eh, de la banda, ¿no? En cuanto a estos momentos dicen, che, cuando vamos a tener el dinero, y ella va, mira lo que conseguimos y demás. Pero en el medio no hay ningún problema en usar ese dinero para las drogas. En los momentos en que ella los deja varados, los tira a un costado, básicamente. Y se sienten como momentos muy pedorros y estamos viendo básicamente una persona con quita que agarra y explota a la gente a su alrededor simplemente porque la quiere, ¿no? Y, Ujú. no, y entiendo que sea presa de una adicción, pero cuando me muestra que tiene en banda un montón de gente que está en peor situación que ella, solamente por irse con un chabón, y a mí eso no me simpatiza, no.
¿Mm? puedo entender sus circunstancias, pero no va a ser que a mí me caiga bien el personaje. Entonces nos enfrentamos a un personaje que es muy conflictuado y demás, y que no me termina de gustar. Me gustan los momentos en los que vemos su expresión artística, ¿no? Su lucha por los derechos de las personas negras. Y después ya me pierde la película, ya entramos en elementos. Es súper importantísimo hablar de las adicciones, ¿no? Los problemas y cómo se acentúan, ¿no? Cuando estos sistemas imperativos, los sistemas, digamos, que están en control en ese momento, agarran y obviamente te castigan por participar de estos juegos. ¿A qué me refiero, no? Esta casa que se hace de las personas que sufren o abusan sí, abusan de Ujú. las drogas, y viene el gobierno y te dice, ah, che, pero ¿cómo vas a caer en esto? Tu vida es una vida de dolor y desesperación, y lo único que encontrás en este vacío existencial es este escape momentáneo del cual te volvés dependiente. Bueno, ahora por eso te vamos a meter en cárcel y vas a perder el prestigio, ¿no? Porque viste que el Ujú. ostracismo es el que sufren las personas que tienen un prontuario. Eh, Como se le cierran puertas a veces. En el caso de Billie Holiday podríamos decir, entre comillas, que fue afortunada Claro. por no haberse visto completamente Ah, por tener su obstruida. arte, por tener Claro, su voz. no, claro, o sea, por no haberse visto obstruida de seguir participando, o seguir, Claro. si bien le habían revocado la licencia y demás, pudo seguir cantando y demás, ¿no? O sea, hemos Ujú. visto que el sistema es capaz de muchas atrocidades en cuanto a algo no le gusta y te empieza a castigar por eso, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que hay que son interesantes y que está bueno ver, pero no necesariamente la historia. A mí me parece que era una historia de 2 horas, una historia que refuerza ciertos elementos, que se pierden otros y que te termina quedando por ahí con los elementos, qué sé yo, un poco cansado, sí, entiendo, ¿no? De nuevo, ya hay bastante exploración de lo que es el abuso de las drogas, pero en este caso vemos, es como que constantemente recaemos en lo mismo. Ella dice que está limpia y después caen las drogas y se queda con un marido abusivo. Le habrá pasado en la historia, en la vida real, ¿eh? No estoy hablando de que No, sí, pero me resultan increíbles estos podés elementos. hacer un recorte distinto. Claro, ¿no? Y poder ir viendo y examinando diferentes elementos. Y bueno, de nuevo, como dije, a veces me cuesta muchísimo eh, observar o analizar lo que son las biografías, porque no tiendo a llevarme muy bien, porque también no Ujú. tienen como bastante eh, predisposición a verse desde cierto punto de vista único. Entonces puede haber mucho que se pierde o termina siendo un poco eh, parcial O en su... chupamedias, o... Sí. Pero por ejemplo, con Judas and the Black Messiah no me pasó tanto, porque también la historia se sintió muy enfocada, ¿no? Vimos Exacto. todo un transcurso más o menos natural, que era este chabón que se infiltra y bueno, todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no? Cómo lleva y cómo él sí mismo empieza a creer realmente eh, en esta ideología. Y en esto es más un viaje general sobre cosas, y no siempre existe una exploración de los personajes más allá de ciertos dolores, ¿no? Te muestran ciertas escenas bastante intensas, y después ya es, bueno, mirá cómo fue de tour acá de acá, acá en acá, y acá Ujú. recae, y acá le pegan, y acá recae, y acá le pegan de nuevo. Eh, Qué sé yo, lo puedo entender, no termina siendo de mi agrado, no me parece que haya sido la película mejor escrita, eh, y bueno, voy a vos. Bueno, primero déjame recomendarte, después vos decidís, que le des a full a este dibujo, así después lo pongo junto con algún tema de Billie Holiday, este, y tu proceso de dibujo, si querés, si no, hace otro que tengas pensado, no hay problema. Dale. Y otra cosa que te decía, sobre lo que decías vos, porque yo me acuerdo que también me quejé de eso en Judas y el Mesías Negro, en cuanto a que no me mostraron quiénes eran los Panteras Negras, qué querían, qué habían hecho, no me mostraron sus escuelas, no me mostraron su lucha más cultural, más pacífica, y sí me mostraron cómo los perseguían y cómo reaccionaban ante la persecución, o sea, lo más violento. Entonces ahí me quejé de que me hubiera gustado ver un poco más desarrollado. Y acá quizás, y digo quizás porque desconozco absolutamente, quizás ella su único momento combativo fue la canción. O sea, quizás no había otra cosa atrás. No había ella yendo a un comedor o ella donando o ella, no sé. Más, después también creo que hicieron que en vez de haber sectorizados para un lugar para blancos y un lugar para negros, este, ella ofreció o ella tuvo la idea de que sea todo mixto. Entonces, bueno, eso quizás te da la pauta de que una idea emancipadora tenía. Pero bueno, quizás fue eso. Quizás no hubo algo que prefirieron no mostrar para mostrar otra cosa. Quizás fue esa su activismo y quizás con solo eso alcanzó para que Estados Unidos le ofrezca semejante nivel de rechazo, lo cual sería más poderoso aún. No sé si me explico. No, no, sí, eso Porque, lo entiendo completamente. O sea, y no me parece que haya sido poca cosa lo que ella hizo. Pero no, en el medio también te presentan elementos que son bastante despreciables en su trato hacia otras sí, personas sí, sí, sí. marginalizadas.
Sí, no, me refiero a mi opinión en este caso y en el de Judas y el Mesías Negro, en el que sí siento que faltó contarme lo que hacía, ¿cómo se llamaba el protagonista? Hampton, Fred Hampton. Ujú. Faltó recorrer más al Fred Hampton trabajador, al Fred Hampton que realmente cambiaba el mundo, más allá del que se defendía del FBI. Y después mientras hablaba me puse a pensar la cantidad de películas, no, ni siquiera hablo de personas reales, sino de películas que hemos visto con esta misma premisa. Trumbo, ¿vos la viste Trumbo? Que actúa el de Breaking Bad. No me suena. Es un escritor que también es acusado de comunista y se lo persigue y no puede firmar guiones y ningún director puede elegir un guión suyo para ser escrito, para ser puesto en películas, por comunista que ni siquiera es que, o sea, el chabón creo que estaba inscripto en el Partido Comunista, pero en sus películas no había una bajada de línea importante. Pero igual, fue preso, le sacaron plata, mismo quilombo de siempre. Tenemos la de Ray Charles, ¿la viste? Sí. Bueno, lo mismo. Un tipo que, creo que también por querer quitar la segregación de sus asientos, ¿no? Ujú. De que no haya un sector para blancos y un sector para negros, sino que estén todos en el mismo lugar, estuvo perseguido, estuvo prohibido, toda esta misma lucha. El mismo Charlie Chaplin tuvo esta misma lucha, o por lo menos eso se ve en la película de Charlie Chaplin. Este, de hecho, se exilia en Suiza, si no me equivoco. Bueno, no importa. Como que no es la primera y es importante y hay toda una línea de conducta acá. Sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, quizás me voy a poner un poco en defensor de la película porque yo ya sabía que a vos no te había gustado el guión. Este, voy a leerla con ojos bondadosos para, para tratar de nuevo de defenderla. Para mí es una de esas historias que tienen esa característica que decimos sobre las historias de Galeano. Te ayudan a entender el mundo y englobo las que nombré antes. Te ayudan a entender el mundo y a entender quiénes son los malos, que es lo que yo vengo diciendo, que generalmente los malos son siempre los mismos, con otra ropa, con otro escudo, pero el personaje es el mismo. A esta chica le arruinaron la vida por cantar una canción que lo único que hacía era acompañar una lucha anti-linchamientos. O sea, ni siquiera, o sea, mirá lo poco que pedía. Y, y eso te da la pauta justamente de lo poco que estaban dispuestos a ceder los privilegiados. O sea, ni siquiera estaban dispuestos a ceder el amparo legal del linchamiento. O sea, mirá lo acomodados que están y lo fuerte que son como para ni siquiera ceder ahí. Y bueno, como decía que ya vimos en Judas y el Mesías Negro, el FBI siempre al servicio de conservar estos privilegios de los que hablamos. Y bueno, todas estas banderas de libertad, tradición, familia, república, son, como se ve acá, excusas para apalear a los oprimidos del sistema y que sigan siendo oprimidos porque así nos gusta. Y bueno, eso es lo que un poco vemos acá. Eh, Claramente lo vemos. Quizás con muchos problemas típicos de una biografía, como decías vos, este, porque más o menos tenía que ir yendo y viniendo en partes de su historia, su vida personal, sus amores. Tenía que pasearme por esto, por sus distintos amantes, si querés, sus problemas con las adicciones, su carrera y las relaciones personales con sus músicos, con sus parejas. Entonces, estoy de acuerdo con que eso es lo menos importante, o si querés, si le vas a dar importancia, si le vas a dar un lugar central, este, haceme conocerlos a estos muchachos. No me los panees una vez y después nunca más, como hicimos con los músicos, como hicimos con alguna otra pareja. Haceme un recorrido y permitime que los entienda bien entendidos, o ni los pongas y centrate en lo otro, que es lo que por ahí a mí más me gusta, que es su activismo, si es que lo hubo, o otra parte. Pero Ujú. bueno, em, la construcción del personaje estuvo, la humanización del personaje estuvo, y eso es todo lo que puedo decir para defender esa selección de hechos que decidieron retratar, dándole tantos minutos y de una manera tan ineficaz, porque de nuevo, le diste 2 horas y pico y no los conocí. Ujú. Después me gustó esto de no ponerla sobre un pedestal, esto de no pintarla perfecta, inmaculada y bella y tan, no sé, un ruiseñor que fue atacado por los malos, sino que te la pintaron totalmente falible, adicta, a veces insoportable, lo que decías vos, capaz de dejar literalmente a su propia familia varada en el medio de la nada, sin dinero para volverse, por irse con el esposo del que se había escapado, porque la golpeaba. Ujú. Y este esposo era el que transaba con los federales desde el primer momento de la película. Entonces, bueno, de nuevo, no me hiciste un Darkest Hour de Churchill.
Me hiciste un personaje completamente conflictivo y que me conflictúa a mí, lo mismo que decías vos. Y eso yo lo valoro. Más allá de esto que decías vos, yo valoro que la película no te la ponga angelical. Esto que, si querés, para alargarme un poquito más, ¿te acordás cuando yo hablaba en la película de los vampiros contra el Bronx? Sí. Era el grupito de tres chicos, creo que eran tres chicos y una chica. Y la chica era hermosa, inteligente, ágil, veloz, hablaba bien, ¿entendés? Como que llenaba todos los tópicos, como que una mujer para tener un rol en una película tiene que llenar todas esas casillas para tener un lugar en la trama. Y bueno, Billie Holiday no lo llenó, o por lo menos el personaje que nos mostraron en la película no era todo esto que debe ser un personaje idílico. Era una persona, era un ser humano con sus miserias, que vos decís, bueno, era bastante hija de puta, sí, era una hija de puta. Tenía todo ese talento y bueno, hacía lo que podía para vivir con eso. O sea, no la estoy defendiendo a ella, sino a la pintura que nos hicieron de ella. Ujú, ¿Se entiende? entiendo. Bueno, Bueno, sí. este... A ver. No, no, nada. Cierro El- ahí guión. Ok. ¿Tenés puntaje? No, antes que eso, Dale, yo quería decir que también mi problema con esta película, y que me hiciste recordarlo, pues ya lo había estado pensando la pucha. cuando estuviste comentando y demás. Mi La problema peor también defensa con de la todo historia. esto es que a mí me parece que esta película es algo que se le dice, creo que performativo. O sea, habla de una serie de injusticias o problemas en la sociedad y demás. No te habla de cómo lo pasó Billie Holiday, lo mal que estuvo en su momento. O sea, de nuevo, no sufriendo de una dependencia de las sustancias y demás, las relaciones abusivas que bueno, no, en las que siempre se había inmiscuida y demás, todos los problemas con las personas de su grupo, en el que lo fue dejando en banda, ¿no? Como se fue alejando de todo el mundo, y lo adicta que estaba en general, ¿no? A las drogas, que en ciertos momentos vemos, ¿no? Establecen paralelos a otros músicos, otra gente que ha venido más adelante, ¿no? Que no apenas si podían por ahí interpretar en los conciertos y demás. Y me parece muy lindo, ¿no? Muy interesante todo y demás. Pero fíjate que el análisis de esta película no nos permite a nosotros hacer ninguna crítica a los sistemas actuales. Porque estamos hablando de situaciones que pasaron hace 80 Ujú. años, 70 años. Sí. Yo no quiero biografías de gente de hace 70 años. Quiero ver el mundo que tenemos enfrente nuestro y con personas que están viviendo cosas similares a lo que sufre ella o peores, ¿no? O sea, seguimos ante un mundo que está constantemente intentando vivirnos y destruirnos, y gente que sufre de un montón de abusos, discriminación, se ven alejados, ¿no? O se ven constantemente denigrados por la sociedad que les rodea. ¿Dónde están las historias de esas personas? Billie Holiday me cuenta la historia de una persona negra que sufrió el acoso del FBI en los años 40, 50, que aún hoy tiene sus repercusiones, ¿no? Dentro de lo que es la historia de Estados Unidos y demás. Pero también podemos defender los hechos de esta película. Bueno, pero así era el pasado. Así eran las Bueno, cosas que pasaban en aquellos años. me pongo de nuevo en defensor y te digo que la película literalmente terminó diciendo que todavía no está aprobada esa ley. ¿Y por qué no hacemos una película sobre esa ley? Perfecto, hagámosla. No, bueno, pero eso, o sea, ¿por qué no caer en estos temas? ¿Por Sí, qué no sí, sí. explorar estos Yo temas de pienso la vista que, moderna? yo pienso que Billie Holiday definitivamente merecía su película y además, sí, coincido que pudo haber tenido más ese disparador, no solamente algo que apareció al final. De nuevo, a mí me parece muy interesante contar las historias de estas personas y lo que vivieron y demás. Pero eh, jamás elegiría esta película sobre otras que me hablan de manera moderna de los problemas que le causan, por ejemplo, la edición, el racismo, ¿no? Las ideas extremas, usualmente de ultraderecha, que agarran y llevan a violencia. No, en el mundo hay eh, muchos problemas de personas que atacan no con armas, sin una ideología muy clara, agarran y te dicen, aparece un tiroteador en Estados Unidos, en Rusia, que te dice, no, no, che, pará, cuando hagan análisis de lo que yo hice, nada de lo mío fue político. Ujú. Vos salís a matar personas porque tenés una serie de ideas que se propagan en las redes sociales, en diferentes foros y a través de inclusive youtubers o bueno, personas no influencers, y de repente no, lo que vos estás viendo no es político, es una vil mentira. Es lo que te hacen creer porque no quieren que se sepa que hay un problema con la violencia a la que impulsan los movimientos de derecha. Ujú.
absolutamente de acuerdo. Me gusta la exploración del personaje de Billie Holiday, pero no me significa mucho para lo que es mi realidad. Y obviamente tampoco me va a poder significar mucho porque no soy estadounidense, no crecí en esas historias. Entonces me hace preguntarme, che, ¿qué historias podríamos estar contando nosotros sobre las diferentes opresiones de, por ejemplo, los pueblos originarios de Sudamérica, ¿no? Que tanto se tiran al costado. Ujú. Si estamos invirtiendo nuestro tiempo en estas cosas, ¿por ahí qué podemos encontrar? No por decir, che, todo constantemente tenemos que estar mejorando como personas, ¿no? El coso. Pero si nosotros vamos a ver una película que se trata específicamente como una persona perteneciente a un grupo minoritario o a un grupo oprimido y las injusticias que vivió, ¿por qué no lo hacemos de un punto de vista que lo podemos analizar en nuestro contexto actual? Que tenemos herramientas para ver los paralelos o los elementos que lo representan en nuestra sociedad actual. Ujú. Y Sí, coincido. de nuevo por eso también me pasa cuando que tengo muchos problemas con las biografías. Usualmente es como que se tiende, que las tiendo a sentir como eh, agarrar y poner que yo los trapitos al sol, porque muchas de estas películas, pues si no te lo presentan a Billy Holiday como la mejor de las personas, bueno, muchas de las películas eh, sobre músicos hablan de sus problemas con las drogas, no es nuevo, Ujú. constantemente. En la película de Ray Charles también. Pero por ejemplo, en la película de Mercury, de Queen, esas cositas quedan al costado, ¿no? La imagen sucia no se mantiene. Hay no extremos ahí en las cosas que se hacen. Claro. Y bueno, no, para mí no es lo suficiente para hacer de esto una película satisfactoria. Mi puntaje va a ser un 5. No me parece una película detestable, me parece una película con muchos fallos, así que no cumple para ir con mis necesidades, para con las temáticas que aborda. Pero bueno, como dije, me gusta mucho Billie Holiday, me gusta su música, es un placer escuchar su música. Y ver estos los elementos más emotivos realmente me parece como un gran trabajo desde el punto de vista de la actriz, así que eso hay que reconocerlo. Y bueno, Ujú. ¿tu conclusión? ¿O Bueno, no, puntaje? no. Primero decir que yo, por lo menos, por más que yo no sea estadounidense, puedo analizar, no, no sé si analizar es la palabra, pero sí puedo linkear estos hechos con cosas que han pasado acá, porque también cuando hay algún músico con algún, con alguna conducta, con algún mensaje que no les cuaja a los factores de poder, si querés, empieza esto de que se droga, de que hace tal y tal cosa, y bueno, de nuevo, o cosa que privilegios que cualquier cantante que canta sobre el amor y la felicidad y nada más, puede drogarse todo lo que quiere que no ofende a nadie porque nadie se va a enterar. Entonces, esas cosas que se repiten allá y acá, siendo que nosotros venimos de allá, o por lo menos los represores de acá fueron instruidos allá, estamos bajo el mismo sistema, por más que estemos en otros países. De nuevo, yo la Totalmente. película, Perdón. yo a este tipo de películas, de nuevo lo que ya dije, les exijo, más allá del poder de la historia en sí, que tengan algún otro factor, y creo que acá no estuvo, pero, pero aún así puedo decir que disfruté la pieza y que, digo, mientras me agacho a buscar algo, y que, y que no se me hizo aburrido. No, yo no conocía la música de Billie Holiday, leí por arriba su historia y quise ver la película, y bueno, de nuevo, la disfruté. Yo le voy a poner un 5.6. Ah, bueno. Sí, sí, bueno. Con toda esa defensa esperaba. No, no, no. No porque, de nuevo, tenía cosas criticables, pero tampoco me pareció que fue un fiasco. No, entiendo. 5.6 es un gran puntaje. Y el dibujo debo decir que te quedó muy bien. ¿Te gustaría que vaya acompañado con Strange Fruits o busco otra? Dale, O sí, sea, no veo por qué no. o tu canción favorita de ella, ya que te gusta. Creo que el tema que más me gusta porque lo... Pues es que yo la empecé a escuchar por un videojuego, por el Fallout 3. Mira vos. Aparecen sus temas, algunos de sus temas en la música y ahí empecé a escuchar no, cosas que venían eh, digamos, de esa índole, de esos estilos. El tema que más he escuchado de ella, justamente uno de los que aparece, se llama Crazy He Calls Me, que me encanta. Crazy, He Calls Me. Pero no tengo ningún He problema Calls Me. con poner Stranger Bueno, Fruit porque, bueno, me dale, parece ya elegí muy buen cuál. tema. Me dijiste Crazy, He Calls Me. Ujú. Ok. Bueno, esto ha sido Billie Holiday, los Estados Unidos contra Billie Holiday. Espero que les hayan gustado. Para escenas dibujadas, lo digo medio mal.